compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Estimados miembros de la Presidencia, estimados compañeros y compañeras, amigos y amigas. La política exterior de Cuba es una extensión de la Revolución cubana a nivel internacional. Representa los valores, las acciones y las características de la Revolución cubana en el ámbito internacional. Y descansa en un conjunto de valores. Entre ellos, de manera prominente, la defensa de nuestra soberanía y nuestro derecho a la libre determinación. Entre ellos también está la solidaridad y el internacionalismo proletario. Y la trayectoria de la revolución tiene muestras suficientes de la dedicación de nuestro pueblo en su conjunto y en manera masiva en la solidaridad y el internacionalismo, con importantes cuotas de sacrificio y con el principio de que no compartimos lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos y lo que somos capaces de ofrecer a otros que tengan la necesidad, involucrando lo que tengamos materialmente, nuestros recursos humanos y nuestra capacidad de sacrificio. Descansa también, entre esos valores, en la defensa de la paz, del derecho internacional y de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Entre sus prioridades están los vínculos más amplios posibles con todas las naciones y todos los pueblos del mundo, sin excepciones. Entre sus prioridades también está romper el cerco económico que desde el triunfo de los revolucionarios intentó imponernos el gobierno de los Estados Unidos. Y debe recordarse que sobre todo en la década de los 60 y principios de los 70, el gobierno de los Estados Unidos fue capaz de lograr que todos los gobiernos existentes entonces en América Latina rompieran relaciones con Cuba, con la honrosa excepción del gobierno mexicano. Es un propósito del imperialismo en el que evidentemente ha fracasado de manera rotunda, y la presencia de representaciones de tantos pueblos del mundo aquí hoy es una demostración. Entre las prioridades también está contrarrestar el bloqueo económico, denunciarlo en todos los rincones del planeta y de la manera más constante posible, y encontrar vías para superar los inmensos obstáculos que nos impone. Sobre eso me voy a referir un poco más adelante. Entre las prioridades también está desarrollar relaciones económicas y comerciales con la mayor amplitud posible. Ha sido a lo largo de la trayectoria de la revolución superar las condiciones de dependencia, cuando la economía cubana dependía de un solo mercado, con un solo producto, y la riqueza del país dependía de los designios de un país poderoso. Y por supuesto, a medida que ha crecido la presencia de nacionales cubanos, de compatriotas nuestros, en muchas partes del mundo, una de nuestras prioridades es promover, estrechar y fortalecer los vínculos con esos cubanos que radican en diversos países de nuestro planeta. Pero una característica definitoria y claramente definitoria de nuestra política exterior ha sido también la amplitud de las relaciones diplomáticas con todos los países. Y nuestro país hoy puede asegurar que tenemos relaciones y disfrutamos de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, con una excepción, con el Estado de Israel, con el cual
con el cual nuestro país rompió relaciones en septiembre de 1973 en solidaridad con el pueblo palestino. Con prácticamente todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas, desarrollamos relaciones amistosas e incluso relaciones de cooperación con muchos de ellos, aun cuando existan diferencias políticas, aun cuando existan diferencias ideológicas. Y para eso también hay una excepción, que es el gobierno de los Estados Unidos, con el cual tenemos relaciones diplomáticas, pero que es un país que se resiste a tener una relación respetuosa y constructiva con Cuba. Las causas para este comportamiento y para esta realidad son diversas, pero se puede mencionar como muy importante la tradicional incapacidad de las fuerzas políticas de los Estados Unidos a lo largo de la historia de aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, que se une al empeño de tratar de controlar a la nación cubana como si fuéramos una posesión colonial de los Estados Unidos o como si fuéramos un territorio de una nación vencida o como si fuera el pueblo cubano un pueblo subordinado a los Estados Unidos. Y la causa también está en el empeño del imperialismo en impedir el éxito de un proceso verdaderamente transformador en términos políticos, económicos y sociales, como el que se ha llevado a cabo en Cuba en los últimos 54 años. A esto se asocia, por supuesto, la resistencia rebelde y tenaz de nuestro pueblo a esas pretensiones del imperialismo, lo que explica en buena medida la hostilidad que consistentemente y de manera perversa, como dice nuestro presidente, sufre nuestro pueblo. No se trata de que tengamos diferencias políticas, puesto que de esas podemos tener con muchos países y tienen muchos países entre ellos. De esas tiene Estados Unidos con muchos países con los cuales no desarrolla una hostilidad tan agresiva. Y diferencias en la realidad, con la realidad interna de Estados Unidos o con la realidad interna de Cuba puede tener el gobierno de los Estados Unidos. Tiene diferencias con nuestro sistema político, con nuestro sistema económico socialista, con el hecho de que los cubanos somos verdaderamente dueños de nuestra riqueza. No son corporaciones transnacionales. No dependemos de lo que dicta el Fondo Monetario Internacional. Y esas son diferencias que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Cuba. Y por supuesto tiene diferencias con nuestra política exterior solidaria y con nuestra política exterior independiente e internacionalista. Nosotros también tenemos diferencias con Estados Unidos, con su política interna, con su sistema político, con dos partidos que son maquinarias de dinero para asegurar que la élite de gobierno permanezca siempre en el poder. Tenemos diferencias con el trato a los inmigrantes en ese país. Tenemos diferencias con el trato a los detenidos y a las personas, sobre todo de comunidades humildes, muchos de ellos jóvenes, que permanecen 1 año, 2 años, 3 años detenidos sin proceso judicial y que muchas veces se declaran culpables simplemente para salir de las condiciones de encarcelamiento y los sufrimientos y perjuicios que sufren en esas condiciones. Y tenemos discrepancias con la política exterior de los Estados Unidos. Tenemos discrepancias con el trato colonial a Puerto Rico. Y tenemos discrepancias con el respaldo de Cuba a la causa por la independencia de esa nación latinoamericana y caribeña. Tenemos diferencias con Estados Unidos por sus políticas de subversión
de gobiernos soberanos en muchas partes del mundo, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia y contra países de diversos continentes. Y tenemos, por supuesto, serias discrepancias con la complicidad y la participación de Estados Unidos en el genocidio que se comete contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania. Y tenemos diferencias y discrepancias con Estados Unidos, como pronunció el secretario de la CTC, por el trato contra los jóvenes y el maltrato contra los jóvenes, los estudiantes e incluso personas de origen judío en los Estados Unidos que sencillamente se oponen a la participación de su gobierno en el crimen que se comete hoy contra los palestinos en tierra palestina. Con esto trato de resaltar que las diferencias políticas que puedan existir entre un Estado y otro no justifica la hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba. Y con esto quiero decir que a pesar de estas diferencias, Cuba tiene el empeño y la disposición de construir una relación respetuosa y constructiva con los Estados Unidos y que podemos por esa vía trabajar nuestras diferencias. Pero lo que prevalece es la conducta del imperialismo contra los derechos soberanos del pueblo cubano. Y eso explica los miles de millones de dólares que ha dedicado a lo largo de la historia de la revolución para desacreditar a Cuba y desacreditar a nuestro proceso revolucionario. Explica los miles de millones de dólares que ha dedicado y las decenas de millones que dedica cada año a la subversión política en nuestro país, a tratar de fabricar una oposición política, lo que reconocen incluso abiertamente, a generar disenso artificialmente y desde el extranjero, a crear irritación en la población, a generar confusión y a maltratar ideológicamente al pueblo cubano. Y eso explica también los actos terroristas y los actos de agresión de los que ha sido objeto y de los que ha sido víctima nuestro país. Por supuesto, eso explica el bloqueo económico, explica su reforzamiento en los últimos años y explica la presencia de Cuba en la lista arbitraria del Departamento de Estado que califica países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo. Cuba disfruta de la solidaridad internacional, disfruta del rechazo casi universal al bloqueo económico. Se muestra cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en que la comunidad internacional, con la excepción de Estados Unidos e Israel, rechaza el bloqueo económico contra nuestro país. Sin embargo, muchas veces no se comprende el impacto real y demoledor que significa el bloqueo económico. A veces se pregunta uno incluso, ¿por qué nosotros hablamos de bloqueo económico y no hablamos de un simple embargo económico? Comúnmente se habla de embargo cuando un país decide tomar medidas coercitivas contra otro en materia comercial, prohibiendo la importación de un producto de ese otro país, o prohibiendo la exportación de un producto de ese país, o incluso se puede hablar de embargo cuando uno prohíbe comerciar específicamente, bilateralmente con ese país. Pero lo que Estados Unidos practica contra Cuba es algo mucho más abarcador, dirigido a asfixiar en lo absoluto a la economía cubana. Y voy a poner algunos ejemplos que no abarcan todo lo que significa el bloqueo económico. Estados Unidos prohíbe absolutamente exportar a Cuba cualquier producto producido en los Estados Unidos, salvo
algunas excepciones que están autorizadas por licencias, o sea, permisos que otorga Estados Unidos para realizar excepciones, como por ejemplo sucede con el sector agrícola y de alimentos. Pero son excepciones. Se prohíbe exportar a Cuba cualquier producto de la economía más grande, más rica y más próspera del mundo. Pero el bloqueo no se detiene ahí. Estados Unidos también prohíbe exportar a Cuba cualquier producto producido en cualquier país, con independencia de la relación de ese país con Cuba, de la relación de Estados Unidos con ese país, con independencia de cuál sea la compañía o la empresa que lo produce, quiénes sean los trabajadores, dónde se paga impuestos. Pero lo prohíbe en términos absolutos si ese producto tiene 10% o más de componente originado en Estados Unidos. Y cuando se dice componente se habla de materia prima, piezas y partes, propiedad intelectual, software, cualquier elemento que se pueda considerar de origen en Estados Unidos. Entonces, en una economía internacionalizada o globalizada como la actual, ¿con qué posibilidad puede uno encontrar productos producidos en cualquier rincón del mundo que se pueda asegurar que no tienen como mínimo 10% de componente estadounidense? Y eso muestra las dificultades que tiene Cuba para importar productos o de consumo final o insumos para la industria, para los servicios del país, en cualquier rincón, puesto aunque sea el producto nacional de un país independiente, si tiene al menos 10% de componente estadounidense, Cuba no lo puede importar. Y eso explica por qué la aviación civil cubana prácticamente no tiene aviones, porque no se producen aviones comerciales en este mundo, salvo muy raras excepciones que no tengan como mínimo 10% de componente de Estados Unidos. Por eso no podemos comprarlos y prácticamente tampoco podemos arrendarlos, a no ser que haya un permiso del gobierno de los Estados Unidos. Explica las dificultades tecnológicas que tiene nuestro país en términos de logística, puesto que muchas veces tenemos que comprar tecnologías diversas que no tienen compatibilidad entre ellas, puesto que hay que encontrar el equipamiento o la maquinaria que asegure que no tenga más de 10% de tecnología estadounidense. Y eso implica una pesadilla para el desempeño de la logística en nuestro país y la hace artificialmente ineficiente. Cuando uno revisa nuestro sistema de salud, por ejemplo, en vez de encontrar lo que sería lógico, que serían equipamientos y tecnologías uniformes, encuentra una diversidad de equipos y una diversidad de tecnologías de procedencias diversas, fruto de la necesidad de evadir estas prohibiciones que implica el bloqueo económico de los Estados Unidos. Pero el bloqueo tampoco se queda ahí. Estados Unidos prohíbe importar a su economía cualquier producto producido en Cuba. Cualquiera. No podemos exportar a Estados Unidos a no ser que se produzca una excepción o un permiso del gobierno. Pero tampoco se queda ahí. Se prohíbe importar a Estados Unidos cualquier producto de cualquier lugar del mundo, de cualquier economía, si tiene el más mínimo componente de origen cubano. Quiere decir que ningún país que produzca barras de chocolate puede exportar barras de chocolate a Estados Unidos si hay un gramo de azúcar cubano ahí. Un grano de azúcar cubano ya está prohibido. Eso tiene impacto en nuestras exportaciones, por supuesto. ¿Cuántos mercados del mundo rehusan al mercado estadounidense? Ningún acero puede exportarse a Estados Unidos, con independencia de quién lo produzca, si contiene minerales cubanos. Ningún equipo, ninguna maquinaria, si tiene acero
que se elaboró con minerales cubanos. Eso provoca una limitación extraordinaria para las exportaciones de nuestro país. Lo mismo sucede con los alcoholes, con los medicamentos, con los insumos para los medicamentos, que es parte de la industria y de la exportación que tiene la economía cubana. Sin embargo, tampoco ahí se queda el bloqueo. Por ley de los Estados Unidos, un buque mercante que toque puerto cubano no puede en los próximos 6 meses o 180 días tocar un puerto de Estados Unidos. O sea, tocar un puerto de la economía más grande del mundo. Entonces, en las condiciones de Cuba, que se nos priva del mercado más grande del mundo, en el que las exportaciones tienen que venir muchas veces de otros continentes, al otro lado del Atlántico o al otro lado del Pacífico. Tenemos que, buques mercantes tienen que venir a Cuba y después que descargan, saber que no pueden tocar ningún puerto del mercado más grande del mundo que está próximo a Cuba. Ese hecho nada más implica gastos cuantiosos para el transporte marítimo que requiere el comercio exterior de Cuba y por tanto que requiere nuestra economía. Y tampoco se queda ahí el bloqueo. El gobierno de Estados Unidos por ley establece que sus embajadas en cualquier país del mundo tienen como tarea perseguir las transacciones comerciales y financieras de Cuba, presionar a los gobiernos en contra, por supuesto, de los derechos soberanos de esos gobiernos y presionar a las empresas públicas o privadas de esos países para ponerle obstáculos, para entorpecer y, dentro de lo posible, prohibir el comercio con Cuba. Pero además se prohíbe el uso del dólar para las transacciones comerciales con Cuba o relacionadas con Cuba. Lo que ya implica costos financieros adicionales para nosotros, puesto que el dólar es la moneda por excelencia del comercio internacional. A eso se agrega que se prohíbe el uso de los mecanismos de pagos, de los mecanismos financieros, de los mecanismos de crédito de los gobiernos de Estados Unidos. De modo que para Cuba realizar pagos por lo que compra, tiene que evadir muchas de las instituciones más importantes del mundo porque están vinculadas a los sistemas de pago de Estados Unidos. Y eso implica costos adicionales para nuestro comercio exterior. Para recibir pago por lo que exportamos, nos sucede lo mismo. Nos sucede lo mismo para recibir ayuda internacional. Y muchos de los aquí presentes o sus compañeros pueden haber experimentado obstáculos e incluso congelamiento de transacciones dirigidas a ayuda humanitaria, a ayuda solidaria con nuestro país como resultado de este control que tienen los Estados Unidos, que crecientemente tiene influencia y control de los pagos y de los sistemas financieros y de las vías financieras a nivel internacional. Ahora, comúnmente hablamos del reforzamiento del bloqueo. Y debo aclarar que esto que puse son solo ejemplos. Esto no describe ni remotamente el impacto del bloqueo, pero el tiempo es limitado. Pero hablamos comúnmente del reforzamiento del bloqueo, que nosotros, en términos prácticos, lo ubicamos fundamentalmente a partir del 2019. Y que es la política establecida de reforzamiento y de recrudecimiento por el gobierno de Trump, que él le llamó de máxima presión y que implementó con fuerza y que continúa implementando el actual gobierno de los Estados Unidos, el gobierno que preside Joseph Biden. Y que incluye un conjunto de medidas. Pero voy a mencionar dos de ellas, porque ilustran la gravedad. Una es la presencia de Cuba en la lista arbitraria de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y no solo es que nosotros rechacemos la calumnia, que es inaceptable, de un país que tiene una hoja limpia de rechazo al terrorismo y de combate contra el terrorismo, y que además contra un pueblo que ha sufrido en carne propia los efectos del terrorismo, fomentado
originalmente por el gobierno de los Estados Unidos y que, aun cuando no lo ha fomentado el gobierno, se ha financiado, organizado y perpetrado desde territorio de los Estados Unidos por personas que allí viven y que disfrutan de tolerancia y protección. Pero el problema está en que la presencia en esa lista conlleva represalias económicas automáticas, o sea que desata automáticamente un conjunto de represalias económicas, incluidas en el sector financiero, que se suman a las del bloqueo. Y eso conlleva, por ejemplo, a que una vez que Cuba cayó en esta lista, aunque se anunció en enero, formalmente se materializó en febrero de 2021, un conjunto de instituciones financieras que tenían vínculos tradicionales con Cuba para el comercio, para la actividad económica del país, suspendieron sus vínculos con Cuba. No porque tengan problemas con nosotros, no porque crean que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo, sino porque temen a las represalias y a la intimidación del gobierno de los Estados Unidos que provoca ubicar a Cuba en esta lista. Y por eso ese paso tiene un impacto significativo en las posibilidades económicas de Cuba para obtener financiamiento, para atraer capital de inversión, para realizar pagos, para cumplir con nuestros compromisos de deuda, para que se cumpla con las deudas que se tiene con Cuba, todo lo cual es una distorsión significativa y extraordinaria para el desempeño de nuestra economía. Pero tiene un impacto adicional. Hay un conjunto de países, entre ellos la mayoría de los países de Europa, varios países latinoamericanos, del sudeste asiático, algunos asiáticos, que disfrutan de un privilegio migratorio que en Estados Unidos se llama ESTA. En virtud de ese privilegio, ciudadanos de terceros países que lo tienen, los que mencioné, no requieren solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, si viajan a un país que está en esta lista, como es el caso de Cuba, la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, pierden ese privilegio. Y pierden, en muchos casos, la posibilidad de visitar Estados Unidos. Esta es, nítidamente, una medida intimidatoria extraterritorial. Implica que el gobierno de los Estados Unidos, pasando por los derechos soberanos de un ciudadano de un tercer país, sea latinoamericano, sea europeo, pasando por encima de las prerrogativas soberanas del gobierno del país donde vive ese ciudadano, puede intimidar al ciudadano y decirle a dónde puede viajar y a dónde no puede viajar. Es una expresión clara y nítida del efecto extraterritorial del bloqueo y del derecho al que se acoge Estados Unidos de avasallar los derechos soberanos de otros estados y de los ciudadanos que viven bajo la jurisdicción de otro estado. Otro ejemplo significativo de las medidas de presión extrema es una medida que uno pensaría que usualmente se toma en condiciones de guerra, que es el esfuerzo por privar a Cuba de los suministros de combustible. Este es un país y una economía que requiere importar combustible. El que producimos no alcanza para todas nuestras necesidades, sobre todo el que se usa para el transporte, para una parte de la generación eléctrica, para el respaldo del sector industrial o la industria del país. Pues desde el año 2019, Estados Unidos ha sancionado, ha castigado o ha amenazado con castigar a empresas transportistas de combustible si lo llevan a Cuba, a buques, a empresas aseguradoras y reaseguradoras del transporte de combustible para privarnos de ese suministro. Lo que implica que para nuestro país comprar un cargamento de combustible conlleva gastos adicionales que muchas veces nos exige el proveedor por el riesgo que asume al estar transportando combustible a nuestro país. Y eso puede encarecer
la importación en un 15, en un 25%. Para un país como el nuestro, con limitaciones de recursos y en un contexto global en que el combustible ya es suficientemente caro. Es una medida que parecería típica de la Edad Media, que cercar a una comunidad y tratar de ahogarlos, privándolos de combustible que se requiere para los servicios básicos, para la electricidad, para el transporte, para el servicio hospitalario, para el sistema educacional, para la producción, para la industria, para la agricultura, para la producción de alimentos. Y bajo esas condiciones tiene nuestro país que desarrollar su economía. Evidentemente, se trata de una guerra económica absoluta contra el pueblo cubano. Es el bloqueo económico el elemento definitorio de la conducta de Estados Unidos contra nuestro país. Y es, como hemos dicho muchas veces, el obstáculo fundamental para la estabilidad y el desarrollo de nuestra economía. Ha tenido ya un impacto severo sobre varias generaciones de cubanos, sobre las perspectivas de prioridad, de prosperidad de varias generaciones de cubanos y de sus aspiraciones genuinas y legítimas a ver un país más desarrollado, más próspero y con una mejor evolución económica. Nosotros nos sentimos obligados a reiterar la inmensa gratitud por la solidaridad que disfrutamos de muchos gobiernos, pero sobre todo de muchos pueblos del mundo, incluyendo muchas personas, muchas organizaciones, muchas agrupaciones dentro de los Estados Unidos, incluyendo políticos en ese país, incluyendo asociaciones de abogados, incluyendo consejos de condados, de ciudades, de consejos comunales, incluyendo organizaciones religiosas, organizaciones académicas, por supuesto fuerzas de izquierda dentro de los Estados Unidos y diversas comunidades de diverso carácter étnico, de diverso carácter nacional que viven en los Estados Unidos. Y es por eso que tenemos un compromiso y un empeño en construir con ese país los mayores vínculos posibles con la sociedad en su conjunto. Dentro de lo que tiene una inmensa prioridad para nosotros, los vínculos, los lazos con los cubanos o con los hijos y nietos de cubanos que viven en ese país. Ante amigos como ustedes, nosotros podemos comprometernos que Cuba no va a cejar en un instante de denunciar el bloqueo en cualquier rincón del planeta y de batallar contra él en todos los sentidos posibles. Y que mantenemos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y nuestros principios internacionalistas con todas las causas justas de este mundo. Muchas gracias.